Bueno, buenas noches a todos. Buenas. Mi nombre es Diego, soy historiador, arqueólogo y guía de turismo de la Comunidad Valenciana. Trabajo para Arqueocas, que es una empresa de gestión arqueológica y difusión de patrimonio de Vila-real, pero ya colaboramos desde el año pasado con el Ayuntamiento de Almazora, en concreto con el Departamento de Silvana. Y bueno, pues agradecerle a ella también y al Ayuntamiento de Almazora pues toda la programación anual que llevamos haciendo desde el año pasado, que luego repartiré panfletos por si alguien no tiene, de las visitas que quedan, para, bueno, pues para dar a conocer un poco el patrimonio de la localidad de Almazora, de nuestra localidad, y sobre todo por la gran cantidad de patrimonio y el rico patrimonio que tenemos aquí prácticamente desde la prehistoria, desde hace 40.000 años hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, hoy, en relación con el aniversario de la Carta Puebla, que se cumplen 788 años de la conmemoración, desde que el prior del Hospital de Santa Cristina de Somport nos dio la Carta Puebla, que era una carta de privilegios y de derechos para los primeros pobladores de Almazora, pues se ha dado esta población de todo el término municipal y que nos ha llegado hasta ahora en lo que conocemos como la localidad actual o el resultado de ello, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta visita va a versar un poco sobre cómo llegan los primeros pobladores cristianos a la localidad y cómo se va desarrollando la vila de Almazora a lo largo de la Edad Media, ¿de acuerdo? Y también parte de la Edad Moderna. Bueno, pues ahora haremos la visita en proyector, intentando que se vean bastante bien las imágenes proyectadas sobre las paredes, y veremos algunos de los vestigios que aún quedan del recinto medieval aquí en la vila, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar que esto es el casco antiguo, es el casco medieval en el que se asentaron los primeros pobladores cristianos después de abandonar el castillo de Almazora. Dicho esto, ¿alguien sabe que tenemos castillo en Almazora? ¿Sí? ¿No? Vale. Pues tenemos castillo en Almazora, aunque queda muy poquito. Pero bueno, ahora veremos algunos. Empezamos por la Almazora musulmana. Evidentemente, como les he comentado, hay vestigios aquí en la localidad desde hace 40.000 años de poblaciones neandertales. Y también tenemos otro gran yacimiento, que es el Torrillo del Boverot, que muchos lo conocerán y han venido a nuestras visitas. Pero lo que es la vila medieval cristiana de Almazora deriva de la conquista militar y por asalto, o sea, con conflicto armado y violento del castillo musulmán de Almazora, ¿de acuerdo? De Almazora. Y bueno, ¿qué es lo interesante de esta parte, de esta introducción? Pues evidentemente el nombre, la toponimia de la localidad. Desde hace, bueno, sobre todo a principios del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, los primeros estudiosos pensaban que el nombre de Almazora derivaba de un topónimo romano que podía significar hospedaje o mansio, que era donde los viajeros que iban a lo largo de la Vía Augusta se podían hospedar en sus trayectos, ¿de acuerdo? De ahí el mansio a Almansora y pues perdía esa N y se quedaba como Almazora, ¿de acuerdo? Pero, claro, era un momento en que se daba más valor a los yacimientos romanos y a la cultura romana. Pero ¿qué pasa? Que luego vinieron otros estudiosos, otros historiadores, y vieron que podía haber otras alternativas. ¿Y cuál era la otra alternativa? Pues la fuente original o la vertiente musulmana. Y bueno, pues ese nombre musulmán derivaría de Al-Manshura, ¿de acuerdo? Que Manshur en árabe significa la cercada o la fortificada. Hace referencia a un muro perimetral, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos aquí en Almazora de época musulmana? Pues el castillo musulmán, la fortificada, un recinto fortificado, un hishin, que es una atalaya que controla un territorio, pues que estaría junto a esa antigua vía Augusta, a esa vía romana, que conectaba el norte de la península ibérica con el sur, y bueno, pues justo en ese preciso trayecto, pues encontraríamos esa fortificación que controlaba el paso del río Mijares desde el norte al sur, ¿de acuerdo? Bueno, pues Al-Manshura. ¿Qué vestigios tenemos arqueológicos de esa ocupación musulmana a partir de que llegan aquí a la península ibérica los ejércitos califales en el siglo VIII?
Bueno, pues tenemos algunos yacimientos que se han encontrado en diferentes intervenciones urbanísticas, como por ejemplo una alquería que estaría situada junto al Torrelló del Boverot, en lo que ahora es actualmente la CV10, ¿de acuerdo? Una vez se realizó la CV10 en el año 93-94, se arrasó esa alquería y dejó de existir. Junto a esta alquería también habría, en el Torrelló del Boverot, unas estructuras. Aquí tenemos el Torrelló del Boverot, ¿de acuerdo? Esto es la muralla ibérica del siglo V. Pues justo delante se construyó una especie de almacén, de espacio, que podría servir para transformación agrícola. No sabemos si es un almásera o algún lagar para derivados agrícolas que podrían ser de aceite o vino o lo que fuese. ¿De acuerdo? Luego, también... Uy, se me ha caído. Luego, en el resto del término municipal de Almazora, ¿qué encontramos? Pues también en la zona de la Vilaseca, enfrente de lo que sería el Termet, también se han encontrado restos cerámicos de época musulmana, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos interesa es que en el año 85, en 1985, durante unos trabajos del INEM, de poda, se encontró en la partida de la ermita de San Josep 9 enterramientos que estarían encarados hacia la Meca, y eso nos hace pensar que en esa zona habría una alquería que estaría relacionada con lo que hoy conocemos como Benafelí, ¿de acuerdo? La toponimia que se ha conservado en Almasora pues también nos hace hablar de esa presencia musulmana por todo el término municipal, ¿no? Benafelí, ¿qué significa Benafelí? Pues Beni es el término que hace referencia a los hijos de, y Felá en árabe significa el labrador. Al principio se pensaba que era Benafelí, era el moro que vivía aquí en la casa del oficialat, porque se pensaba que ahí estaba un palacio de época taifal, pero no, todo esto es un yacimiento cristiano, ¿no? La vila es un asentamiento cristiano de nueva planta, que luego hablaremos de ello. Y bueno, pues Benafelí haría referencia a los hijos de los labradores, Benif al-Falá, ¿de acuerdo? Y bueno, que nos habla que en época musulmana hay ocupación. Luego también tenemos otros, como Vila Moncarro. ¿Le suena el nombre de Vila Moncarro, aquí en Almazora? Está más o menos por el entorno de la depuradora, entre la depuradora y la ermita de San Antoni. Y bueno, pues derivaría de Beni Mucarrar. ¿Y qué es Beni Mucarrar? Pues Beni, evidentemente, otra vez el nombre que deriva de hijos de, y Mucarrar se piensa que podría ser un impuesto para la limpieza de los huertos y de las acequias, o bien un término que hace referencia a aquellos que están asentados, o sea, los hijos que se han establecido. Es un nombre muy genérico que no nos dice mucha cosa, pero que es árabe. Y luego el último término sería el de Almalafa. Seguro que les suena la acequia de Almalafa aquí en Almanzora. Bueno, pues Almalafa hace referencia a una especie de salinas donde ellos podían extraer la sal para luego pagar los impuestos, ¿de acuerdo? Saben que la sal era muy importante en aquella época para conservar los alimentos. Y luego había un último topónimo, que ese ya es más difícil de conocer, que es el de la Rambla de la Viuda, que eso en algunas visitas que hemos hecho en Santa Quiteria sí que lo hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa Rambla de la Viuda? Pues seguramente es un derivado fonético del árabe de la Rambla de Algónder, que en catalán antiguo también derivaría de la Rambla del Puente, de la Rambla Alcántara, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que en esa zona, en época musulmana, habría un barranco, un río seco, que estaría relacionado con un puente, ¿vale? Eso es como introducción de la etapa musulmana, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en 1233 viene Jaume I aquí y decide conquistar Burriana porque todo el norte de Castellón se le atraganta, no puede conquistarlo. Con 25 años intenta conquistar Peñíscola, pero no puede, se tiene que retirar, y los nobles aragoneses y catalanes le aconsejan que conquiste Burriana, y que con la conquista de Burriana caerá todo el norte de Castellón. Entonces viene a Burriana y entre mayo y julio de 1233 conquista Burriana. Pero Almanzora no cae. ¿Y por qué no cae? Pues porque es un castillo fortificado muy bien defendido. Sí que es verdad que en Burriana Jaume I deja a otro de los grandes personajes de Almanzora, que es
Pere Cornell, muy bien. Muy bien, os lo sabéis. Pere Cornell. En realidad Pedro Cornell, porque era aragonés, no catalán, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, está allí en Burriana como lugarteniente del rey y desde Burriana realiza racias o saqueos de toda la huerta e incluso viene por la zona de Almazora, de las alquerías de Almazora, para capturar personas, sarracenos que ellos dicen, para utilizarlos como esclavos, ¿de acuerdo? En sus trabajos. Y una vez llegan unos sarracenos aliados de Pedro Cornell a Burriana, le dicen que le ayudarán a conquistar el castillo de Almanzora. Y va con 20 caballeros y peones infantes a asaltar el castillo de Almanzora mediante traición. Esos sarracenos le abren la puerta y entran dentro del castillo de Almanzora. Y así es como cae por asalto armado el castillo de Almanzora para las huestes cristianas, ¿de acuerdo? Y eso sucede a finales de 1233. No se sabe exactamente el día, pero en torno a diciembre de 1233 cae Almanzora para las huestes cristianas. Pero sí que es verdad que hay que decir que Almanzora, tanto Almanzora como Burriana y Castellón, quedarán como zona de frontera. Será frontera de guerra con el Islam, porque todo el resto de la provincia de Castellón hacia el sur, y Valencia evidentemente, todo eso está ocupado por castillos musulmanes y alquerías musulmanas, ¿de acuerdo? Honda, por ejemplo, es una gran plaza fuerte de los musulmanes hasta 1238, cae después incluso que Valencia. Entonces, toda esta zona se tiene que fortificar, se tiene que defender muy bien con soldados. Pues aquí lo primero que tendremos serán militares al servicio de Jaime I, ¿no? De Jaume I. Bueno, ¿y qué nos queda del castillo de Almanzora, del castillo musulmán? Pues nos quedan algunos dibujos que se realizaron en época medieval. Este, por ejemplo, es de 1314, del obispo de Tortosa, Francesc de Paulac, que bueno, en sus visitas pastorales pues él iba dibujando los perfiles de las ciudades que eran de la diócesis de Tortosa. Y bueno, pues aquí tenemos el castillo de Almanzora con 7 torres, ¿vale? Y con un talud que nos indicaría que hay una elevación sobre la que se construye para mayor defensa del castillo. El castillo aquí, evidentemente, aparece también al lado del puente del Camino Real, ¿lo veis? Que está aquí. ¿Vale? También se indican esas 7 torres. Esto es un dibujo de Antonio Allende el Agua de 1795. Es decir, que a finales del siglo XVIII aún quedaba prácticamente todo el castillo. Incluso en las primeras décadas del siglo XIX. Aquí lo tenemos. Este es un plano de Miguel Ruano en el que se ve el castillo con sus 7 torres y las defensas, la empalizada o barricada que se realiza durante la Guerra de la Independencia contra el francés, ¿de acuerdo? En la famosa batalla del 9 de marzo de 1812, en la que participan vecinos de Castellón, Villarreal, Almanzora. ¿Vale? Y deberíamos tener la otra. Vale. Y esta es otro dibujo, otra imagen cenital de Jacques de la Pasa, un agrónomo francés que viene aquí por esta zona a estudiar las infraestructuras hidráulicas de 1816. Y aquí sí que se puede ver esa elevación del castillo y, bueno, la imagen aquí en la pared no es muy buena, pero ¿veis que se ven restos de la muralla? ¿Vale? Pues eso es lo que nos queda hasta prácticamente el siglo XIX. Ya después, con la construcción durante la segunda mitad del siglo XIX de la vía de ferrocarril y, sobre todo, la Villa del Millonario, el resto del castillo se destruye por completo, ¿de acuerdo? Y actualmente nos queda un trocito de pared y que se puede ver actualmente cuando vamos paseando por el sendero de la Vía Verde. ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí? Vale. Pues para quien no lo haya visto y sea de fuera, pues aquí tenemos el castillo de Almanzora, ¿de acuerdo? Tenemos parte del muro de mampostería, pero seguramente sea un tapial de calicostra, un cal, 2 torres y aquí se verá un poquito mejor. Otra torre, que algún día nos caerá en la cabeza, y creo que deberíamos incidir un poco en intervenir para que se pueda arreglar.
Evidentemente, después de la ocupación cristiana se sigue utilizando porque es un castillo musulmán, pero aquí encontramos por dentro un arco apuntado gótico del siglo XIII, siglo XIV, ¿de acuerdo? O sea, que se sigue utilizando después de la conquista cristiana. Pero por ahí pasa la acequia, ¿no? Pasa por debajo, de manera subterránea. Esta ha salido torcida. Bueno, es una torre que contrasta con el resto de torres que hemos podido ver, que son más o menos rectangulares. Pues esta sería circular, ¿de acuerdo? Es una torre circular que nos recuerda a las torres circulares que se hacen a lo largo del siglo XII, siglo XIII en la zona de Siria-Palestina. O sea que hay influencias que vienen de esa zona aquí ya en época de taifas. ¿Por qué? Pues porque es una manera de mostrar poder, de mostrar suntuosidad. No es una manera típica de hacer las torres. Si van al castillo de Onda, ¿han estado al castillo de Onda? El palacete de arriba del todo está construido con este tipo de torres por una cuestión de prestigio. ¿Vale? Y a ver si esta no está torcida. Esta no, vale. Lo interesante también es que se conservan pozos, ¿de acuerdo? Se conservan pozos desde lo alto del castillo hasta el pie del lecho del río Mijares. ¿Por qué? Pues porque sería una manera de ellos conseguir agua sin tener que bajar o realizar aljibes. Una manera muy rápida de conseguir agua, y seguramente porque esta parte del talud de la montaña pues no estaría caída, no estaría a la vista, ¿de acuerdo? Sería un acuífero que a lo largo de la historia pues se desprendió con alguna riada, que luego hablaremos también de la riada. Es una peña actualmente, ¿de acuerdo? Y además no hace buena conservación del edificio, por particular que sea, porque es uno de los edificios más importantes de la localidad. ¿Por qué? Porque aquí estaba el oficial del obispo de Tortosa. Ahora les hablaré del obispo de Tortosa, pero a partir de 1245 es el señor feudal de la localidad hasta el siglo XIX, cuando se abolen los fueros y el régimen señorial, ¿de acuerdo? Aquí estarán pues los delegados, los secretarios, las oficinas del obispo de Tortosa, y también donde tendrá pues sus aposentos personales cuando venga de visita, ¿de acuerdo? Porque esto, a partir de 1338, se conoce como la casa y el sorch del bisbe. Y esto es lo que les decía antes, que en relación a esa casa y esos sorches del bisbe es lo que se pensaba que era el palacio del tal Benafelí, ¿de acuerdo? Porque se pensaba que toda esta fachada era por el patio que hay detrás, que es un patio muy bonito. No sé si han entrado en la casa, pues, vale. Pues se pensaba que todo esto era un palacio de un rey o de un señor moro, pero no, todo esto es cristiano, ¿de acuerdo? Todo cristiano. Y aquí detrás, aquí justo, es que la luz no nos deja ver muy bien, pero por el día se ve muy bien, antes mejor, antes de la pintura se veía mucho mejor, unos ventanales góticos apuntados, ¿de acuerdo? Que nos indican que es una construcción cristiana claramente, porque eran unos ventanales góticos apuntados que se hacían en serie en la zona de Cataluña a partir del siglo XIV, siglo XV, ¿de acuerdo? Era una manera de hacer ventanales para toda la nobleza. Y bueno, otra cosa muy curiosa es esto de aquí, esto que tenemos aquí debajo de la luz, no sé si saben lo que es, ¿no? ¿No han jugado nunca a pelota valenciana? Yo sí. ¿Sí? Vale, ¿y qué pasa cuando la pared no es lisa? Pues ¿Queda fuera? no, me refiero que la pelota se te va hacia un lado, hacia otro y no puedes jugar bien, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que hacían pues los propietarios de las casas para impedir a los niños que jugasen a la pelota, ¿de acuerdo? Porque rebota mal y pues se te va la pelota para un lado, para otro y no puedes jugar en todo lo que es la calle, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos al interior del corralot, que ahí hay una pared blanquita y lo podremos ver. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, nos hemos quedado en la conquista de Almazora en diciembre de 1233 por Pedro Cornel y una hueste de 20 caballeros y infantes. Pero a partir de ese momento empiezan a venir los militares, pero Almazora, el castillo, el castrum de Almazora, como sale en los documentos históricos, pertenece al patrimonio real, es de la propiedad de la corona, ¿de acuerdo? Ni tan solo es del rey, es de la corona como entidad jurídica. Y ¿qué pasa? Bueno, pues que en esos primeros momentos, para incitar a la repoblación de territorio musulmán o a territorio acabado de conquistar,
Jaume I lo que hace es donar o conceder una carta de privilegios a los primeros habitantes de Almanzora, o a los que quieran ir a venir a Almanzora a habitarla. Es la carta de protección y guiaje del 10 de junio de 1235. ¿Y eso qué quiere decir? Una carta en la que se concede a todos los habitantes de Almanzora, hijos y descendientes, presentes y futuros, el derecho o la exención de pagar la yeuda. ¿Y la yeuda qué es? Es un impuesto que se aplica a la introducción de mercancías en una ciudad, ¿de acuerdo? Y también el peaje. ¿Y qué es el peaje? Pues lo que pagamos cuando vamos por las autopistas de pago, que es el impuesto a la circulación, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los habitantes de Almanzora tenían la exención de pagar todos esos impuestos por toda la corona de Aragón. ¿Para qué? Pues para facilitar que la gente viniese aquí a repoblar la localidad en una zona que era de frontera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en 1237, aquí tenemos una imagen de un dibujo, una ilustración de aquel año, Jaume I decide emprender la conquista de la capital, de Valencia. Desde Teruel marcha con su hueste hasta Santa María del Puig, que lo tenemos pasando Sagunto, y en Sagunto establece su campamento militar. Allí se da el 15 de agosto de 1237 la batalla del Puig contra las tropas de Sayan, que era el rey de Valencia, y ese mismo momento es cuando el prior del monasterio y hospital de Santa Cristina de Somport concede a Almanzora, a los primeros habitantes, su carta Puebla, su carta de privilegios, derechos y obligaciones. ¿Y por qué tenemos aquí ya a este prior? Bueno, pues lo tenemos porque para la conquista de Valencia, Jaume I necesitaba dinero. Entonces, cede y concede el señorío de Almanzora a este prior a cambio de unas ganancias, de unos beneficios económicos y también como apoyo militar para la conquista de Valencia. Y es este señor quien redacta la Carta Puebla para que los habitantes de Almanzora pues tuvieran derechos en el uso de todos los recursos naturales del término municipal de Almanzora, pero también obligaciones. ¿Y cuáles eran las obligaciones? Pues pagar el diezmo y las primicias, y sobre todo también utilizar los hornos y molinos del obispo, ¿vale? Del obispo, del prior del monasterio. Bueno, pues porque así se aseguraba de alguna manera este prior, este señor feudal, el sacar rentas cada vez que alguien quería ir a cocer el pan al horno o a moler el grano en el molino, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que... Bueno, aquí tenemos otra foto interesante, que es la entrada de Jaume I en Valencia. No sé si han visto estos dibujos. El primero es un retablo que está en Londres, de la batalla del Puig, y este es la entrada de Jaume I en Valencia, y que está en el castillo de Alcañiz. No sé si han estado en el castillo de Alcañiz. Sí. ¿Las han visto, estas imágenes? Puede ser que sí. Vale. Sí. Pues bueno, así es como se relata la conquista de Valencia. Pero ¿qué pasa en 1242? Pues que el obispo de Tortosa, Pons de Torrella, interpreta que Jaume I ha hecho una mala donación de Almanzora y de Castellón. ¿Por qué? Pues porque alega que el abuelo de Jaume I en 1178, antes de conquistar todos estos territorios, había hecho una repartición y al obispado de Tortosa le pertocaba Castellón y Almanzora. Entonces, en 1242, pues ve el Pons de Torrella que esto no le cuadra con las escrituras antiguas y decide impugnar la repartición. Y esa impugnación lo eleva a un pleito donde intervienen el arzobispo de Tarragona y los obispos de Huesca y Valencia. Y deciden que, la sentencia dice que Castellón pasará a patrimonio real, y de hecho hasta la abolición de los fueros, Castellón fue villa real, con representación en las Cortes, pero que Almanzora pasaría al obispado de Tortosa. Y así lo fue desde 1242 hasta 1960-64, que es cuando la diócesis de Tortosa se elimina aquí en Castellón y se crea la diócesis de Castellón-Segorbe, ¿de acuerdo? Y además, bueno, hay una fiesta también y se hace una peregrinación aquí en Almanzora
que bueno, en otro momento ya veremos esas imágenes. En otra visita, quiero decir. Y bueno, aquí tienen el monasterio y hospital de Santa Cristina de Somport. Esto está justo en la frontera con Francia. En concreto, en las pistas de esquí de Candanchú, ¿vale? Lo digo porque es curioso que está al lado. Y justo este monasterio es quien nos dio los primeros privilegios y la primera carta Puebla a Almazora con un estatus jurídico, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos más de esa población, de esa ocupación. Y ya, evidentemente, a partir de 1245, Jaume I no puede hacer más que ceder ante esta sentencia arbitral y confirma la donación de Almazora al obispado de Tortosa, ¿de acuerdo? No sé si tengo alguna cosita más por aquí. Bueno, sí, la Carta Puebla de 1237, ¿vale? del 15 de agosto de 1237. Y es... está en latín, no está en catalán antiguo, y en ella pues dice lo que hemos comentado, ¿no? Los derechos y obligaciones de los pobladores presentes y futuros de Almazora. Vale, pues dicho esto, nos vamos a la Murá y ahí seguimos. Vale, simplemente vamos a continuar, pero quería hacer mención también de que en esta calle, en la calle San Cristóbal, tenemos vestigios de lo que sería el primer muro perimetral de la vila cristiana de Almazora, ¿de acuerdo? Del primer muro defensivo. Lo que pasa que, evidentemente, que es, bueno, sería toda esta fachada, todo este paño de casas, hasta la salida, hasta el carrer de Remur, ¿de acuerdo? Evidentemente, con el paso de los años, ese muro, esa muralla se ha ido recreciendo, se ha ido transformando y modificando hasta que ha dejado de tener un aspecto de muralla, ¿de acuerdo? De muralla defensiva. ¿Vale? Pero si se picara, pues seguramente podrían salir posiblemente aspilleras o almenas, ¿de acuerdo? Que es lo que veremos ahora en la avinguda de Puebla, ¿vale? ¿Vale, estamos? Vale, pues simplemente también hacemos un poquito de parada aquí para explicar uno de los grandes vestigios que tenemos de la muralla cristiana de la vila de Almazora, ¿de acuerdo? Por lo que aparecen en los documentos y también por los pocos estudios arqueológicos que hay de la muralla de Almazora, se piensa que ha tenido diversas fases de construcción, restauración y realce, ¿vale? Evidentemente, como les he dicho, Almazora se conquista en 1233, en 1235 se da la carta de Guillaje y a partir de ese momento empiezan a venir, sobre todo ya con la Carta Puebla de 1237, empiezan a venir repobladores. ¿Y quiénes son estos repobladores? Pues bueno, si el señor feudal es de Aragón, es de Huesca, pues vienen aquí aragoneses. Y seguramente con esos aragoneses viene el culto a Santa Quiteria. Porque Santa Quiteria no es una santa patrona catalana, sino que viene de la zona del sur de Francia, se cuela por Aragón y viene hasta Almazora, ¿de acuerdo? De hecho, si han estado en el castillo de Loarre, ¿han estado en el castillo de Loarre? O Loarre, eso es... El mejor castillo románico conservado de España. Pues en el castillo de Loarre hay una capilla dedicada a Santa Quiteria, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por la zona de Aragón y Castilla también hay muchas ermitas dedicadas a Santa Quiteria. Bueno, pues esos primeros pobladores construyeron un muro, ¿de acuerdo?, para proteger las primeras casas, el primer recinto de casas que había aquí en esta zona, que ahora hablaremos de ese primer poblamiento. Bueno, pues a lo largo de los años, 1290, en el siglo XIV, en el siglo XV o XVI, y sobre todo a partir del siglo XVIII, ya con las guerras carlistas en el siglo XIX, pues se va realzando el muro, ¿de acuerdo? Primero sería un muro normal de piedra, de a lo mejor 5 metros de altura, no lo sabemos muy bien, en el que luego se le añaden unas almenas, unas pequeñitas almenas, para protegerse mientras ellos pues disparan bien con arcos o con ballestas. Esto siempre lo digo, pero aquí en Almazora, uno de los apellidos más comunes que hay, ¿cuál es? Ballester. Pues porque se dedicarían a hacer ballestas o porque serían soldados encargados con ballestas, ¿de acuerdo? Y después, seguramente, con la guerra de los dos Pedros, de Pedro IV el Ceremonioso y Pedro I el Cruel, por esta zona, por el Reino de Valencia, llegan huestes, tropas castellanas a saquear los pueblos valencianos y de Castellón. Pues en ese momento, seguramente, es cuando se haga la segunda tanda de almenas, que es la que tenemos más arriba, ¿vale? Son
almenas mucho más grandes, mucho más sofisticadas y protegen mucho mejor a los soldados que habría dentro. Además sería toda la tirada de casas. ¿Qué pasará ya en el siglo XIX? Bueno, pues durante la Primera Guerra Carlista, cuando muere Fernando VII en 1833, en septiembre del 33, su hermano, Carlos María Isidro de Borbón, se alza en armas para, de alguna manera, buscar el trono para él, ¿no? Y los pueblos de la huerta valenciana, Almazora, Castellón, Valencia, no son para nada carlistas ni están a favor del pretendiente carlista. Bueno, pues se tienen que defender de esas partidas de lanceros y caballería que ellos lanzan desde la zona de la Sierra de Espadán y desde el Maestrazgo, especialmente Morella, y que vienen aquí a saquear la huerta. Pues bueno, en ese momento es cuando se hacen estas aspilleras o troneras para poder disparar con mosquete o con fusil, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Luego veremos mejor lo que sería la muralla liberal de la Primera Guerra Carlista. Y ahora nos metemos aquí en esta calle y hacemos ya la explicación de lo que es la vila de Almanzora. Vale, pues como les he dicho, a partir de 1235-1237 es cuando empiezan a venir aquí pobladores, sobre todo de la zona de Aragón, del Reino de Aragón, ¿de acuerdo? De hecho, en la primera Carta Puebla y en documentos de compraventa de esos primeros años, encontramos vecinos cuyo apellido no son típicos los apellidos que tenemos actualmente, sino que son apellidos que hacen referencia al topónimo o a la ciudad de origen. Por ejemplo, de Alcoriza, de Borriol, de Escatrón, o de Monzón. Quiero decir que con esto viene gente sobre todo de la zona de Aragón, ¿vale? Y bueno, pues en esos primeros momentos tenemos la constitución de una pequeña vila, de un pequeño asentamiento donde ellos, como ya no pueden ocupar, o el castillo se les queda pequeño, empiezan a ocupar esta zona de huerta. O bien porque se les queda pequeño el castillo, o porque quieren estar más cerca de las huertas, que es lo que a ellos les interesa explotar, ¿de acuerdo? Y bueno, lo hacen río abajo, más cerca de la playa, porque, bueno, pues seguramente por eso, porque haya tierras de arcilla mucho más buena y mucho más productiva. Y, bueno, también se piensa que aprovechan un pequeño altillo que hay en esta zona. Si van por los callejones de la calle San Cristóbal, calle San Roque, hacia el carrer de Remur, verán que la calle hace como una pequeña elevación, ¿de acuerdo? Pues seguramente esa sea la zona original de asentamiento de Almazora. Y luego todo esto ya es una hipótesis mía, sería ampliación de las décadas posteriores a 1247, ¿vale? ¿Y por qué digo 1247? Porque nos ha aparecido un documento de compraventa del primer capellán de Almazora, de Bernat Albió, que le compra unas casas y unos huertos a un matrimonio, a Romeo y a María. Y en este documento se habla de que hay unas huertas, hay unas casas y hay un muro nuevo hecho. Eso quiere decir que nos está hablando de una vila, y ya no nos está hablando de un castro, de un castillo. Nos está hablando de que hay un asentamiento nuevo en el entorno de Almazora, del castillo de Almazora. Vale, y para explicarlo eso, he hecho este mapa. ¿De acuerdo? ¿Se parece así? No es, ¿por qué no es? Bueno, espera un momento. Vale, ¿por qué tarda en cargar? Vale, pesa mucho. Tarda en cargar. Bueno, pues el primer plano que habían visto es también de Antonio Giner de Allende el Agua, de 1790, y nos muestra ese primer asentamiento cristiano, ¿no? Pero ya también con unos arrabales que se dan en la zona norte, en la zona del portal de Almazora, del Raval, y que nos habla de que ya hay un ensanche demográfico, ¿no? Hay una ampliación demográfica en la localidad a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y todo lo que sería extramuros es lo que empezaría a ser la Almazora más moderna, que es la que conocemos hoy. A ver si podemos cargarlo así.
Bueno, pues no. No sé cada. Bueno, pues nada. Vale, pues les enseño esta foto. ¿Vale? Y bueno, era interesante porque era un mapa en el que se veía la evolución de Almanzora, de la primera planta de Almanzora. ¿Por qué? Porque se piensa por parte de los historiadores y arqueólogos que Almanzora, la vila de Almanzora, es el primer asentamiento cristiano de nueva planta, o sea, hecho desde cero, que no aprovecha ninguna construcción musulmana, que hay en todo el Reino de Valencia, ¿de acuerdo? Sería el primero. Después vendría Castellón en 1251, con el traslado desde la Magdalena hasta el Llano. Vendría Vila-real también en 1260-1274, y ya Moncofa, Nules, ya en el siglo XIV. Y bueno, tenemos de alguna manera Almanzora ese privilegio de ser el primer asentamiento cristiano en el Reino de Valencia. Y bueno, ¿qué es lo que se haría en aquel momento? Pues se harían hornos, se harían molinos, se construirían molinos, se construirían puentes, una nueva iglesia, porque aquí no había nada, y murallas, como los he dicho. ¿De acuerdo? Esta imagen, que es de los años 40, años 50, nos muestra la muralla que había aquí en la avenida Burriana. Pero ¿qué pasa? Que después, a partir de los años 50, ya no interesa conservarla y se tira, o no tiene ningún tipo de utilidad y se tira, ¿de acuerdo? Pero ese es el tramo o el lienzo más grande en muralla que se había conservado hasta la época. Vale, estamos en un tiempo. Vale, esta es una foto de la nevada de 1946, en el que se ve desde la casa de Huerto Romero, que la tenemos aquí detrás, se ve todo el tramo de murallas también, ¿lo ven? Vale, también pues con las almenas nevadas, ¿de acuerdo? Vale, esta es muy interesante porque esta apareció hace poco en el Callejón dels Àngels, ¿de acuerdo? Es una casa que hay aquí detrás. Y eso nos indica de que la vila no tendría esta forma ovalada que conocemos actualmente, sino que a partir del siglo XIII se irían ensanchando en diversas fases la vila y se irían también creando nuevos muros desde el foco original, hasta que a partir del siglo XVII, a finales del siglo XVII, se empezarían a crear todos los arrabales de la avenida de Burriana, la calle del Sagrario, la calle de San Antoni, por ejemplo, y bueno, pues irían ensanchando la localidad. Y aquí también tenemos otra almena que se ha conservado. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, hornos. El primer horno que se ha documentado en Almanzora es de uno de sus primeros pobladores, que se llama Arnau Bascón. Sería seguramente un poblador que venía de la zona del Reino de Navarra o de las provincias vascas, y que pide la concesión de abrir un horno al bisbe de Tortosa, a Pons de Torrella, y se la concede. ¿Y dónde estaría ese horno? Pues estaría en la Plaza Mayor, ¿de acuerdo? Luego, cuando volvamos y ya terminemos la visita, pues lo invitaremos. ¿Vale? Y luego, en 1317, se abrirá un segundo horno que está en la calle Es Dolors, que también es una peña de fiestas, pues también allí estaba ese horno. Y de hecho, esta foto es de ese horno, del segundo horno, de 1317. Esto es el Tiro, el fumeral de Tiro, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más? Arcos góticos. Muchas de las casas que hay aquí en la vila, esto también es un fósil director arqueológico que nos indica que estas poblaciones, estas casas, se hacen en época de ocupación cristiana, y esos arcos góticos pues son las medianeras que dan sostén o que sostienen las casas de la vila. Los arcos góticos. Puentes también, una manera de comunicar el resto de poblaciones de alrededor, Burriana, Vila-real. No sé si conocen este vestigio. ¿No les suena? Al lado de la carretera, del puente de la carretera de Burriana a Almanzora, aquí detrás, ¿de acuerdo? Tenemos el único vestigio del puente de les Tres Viles, o Pont de la Vila, que es como se conoce también, ¿vale? Es un puente que ordenó construir Pere III el Gran, el hijo de Jaume I, para conectar Vila-real con Almanzora y Burriana.
Evidentemente, este es de 1278, pero unos años antes se construyó otro. ¿Y cuál fue? Pues el de Santa Quiteria, ¿de acuerdo? Para unir el Caminás, o el nuevo Caminás, de Almanzora a Vila-real. Y luego habrá un tercer puente. Bueno, esto es la riada de 1969, en el que sí que se conserva o aparece el Pont de la Pila, ¿de acuerdo? El último de los vestigios de ese puente medieval. Ya pueden ver la importancia de las riadas del río Mijares, cómo ha condicionado la vida aquí en la plana. De hecho, en una de las riadas, la riada más catastrófica que tuvo que sufrir Almanzora fue en 1922, cuando el 15 de octubre llovió mucho por la zona del interior de Castellón y la riada llegó hasta los escalones de la iglesia de la Natividad. ¿Vale? Y este es el pont de la Rambla de la Viuda, o también del pont de Jaume de Sant Vicent. Jaume de Sant Vicent era un notario de Vila-real que en su testamento dejó 30.000 sueldos para que con él construyeran un puente que conectara rápidamente Vila-real con Castellón. ¿Por qué? Pues porque toda la zona del Torrillo del Boverot, esas partidas del interior de Almanzora, las aprovechaban los agricultores de Vila-real para sacar algarrobas para dar de comer a los animales. Esto lo hicieron sin consentimiento del obispo de Tortosa, del señor feudal de Almanzora, y pues también llevaron a pleitos, así es, así es. Llevaron a pleitos. Y este puente se construyó gracias a la intervención de Fernando el Católico, ¿de acuerdo? Y sin el consentimiento del obispo de Tortosa. Pero es plan general, ¿no? No. ¿Cómo? No. Y bueno, aparte de eso, también lo que tenemos son molinos que pues explotan el territorio. Desde 1237, desde prácticamente la ocupación cristiana, tenemos molinos que se dedican son molinos harineros que se dedican a producir harina. Este, por ejemplo, es un alzado, es un dibujo que realizó Juan Edo de unos dibujos o fotografías de 1910 del Molí de Valls, que es este que tenemos aquí en el velódromo, ¿de acuerdo? Que es el primer molino que hay cristiano en Almanzora. Luego, y bueno, también se conoce como Molí del Bisbe, por eso del monopolio, ¿de acuerdo? El Molí de Dalt, que lo tenemos yendo por el Estret hacia la zona del Millonario, ¿de acuerdo? También un Molí del Bisbe, pero este es de 1275, es de finales del 13. Y junto a este, del mismo año, encontraríamos, también harinero, encontraríamos el Molí Batà, que lo tenemos en la acequia de Almalafa, y que, como su nombre indica, es un molino batán que serviría para romper las fibras de los tejidos para poder hacer trapos, ¿de acuerdo? Para facilitar que luego se pueda coser ese hilo y poder crear trapos y enviarlos al extranjero, en la zona de Milán, la zona de Marsella, y poder comerciar con trapos de cierta calidad, ¿vale? De lino, de algodón o de esparto, tejidos con esparto. Vale, no sé si queda alguna cosa más. No, vale, pues nos vamos al Portal de la Mar. Vale, ¿estamos? Vale, pues hemos venido aquí al Portal de la Mar porque aparte de todo bueno, la vila tenía que tener unas zonas de accesos, ¿no? Y bueno, pues algunos de los primeros portales o puertas públicas que tuvo la vila fue el Portal de la Mar, junto al Portal Mayor de Almanzora, que lo tendríamos al costado del Oficialar, y el Portal de la Llavanera, que estaría en la calle San Isidro, y el Portal de la Iglesia, que lo tenemos junto a la iglesia, ¿vale? Uno de ellos sería el Portal de la Mar y pues nos evocaría hablar de la relación que tiene Almanzora o sus pobladores con toda la zona de la huerta, desde la vila hasta la mar sería la zona de la huerta, una zona de tierras ricas para explotar, aunque dice Cabanilles que muy sobreexplotadas. Cuando viene por aquí a finales del siglo XVIII dice que las tierras de la huerta son hermosas, dan mucha producción de cereales, de hortalizas, de árboles frutales, de alimento para los animales y sobre todo también de productos agrícolas para la dedicación industrial, sobre todo textil, ¿de acuerdo? Pero dice que está muy sobreexplotada
y para repararla pues se tienen que extraer grandes cantidades de tierra de la zona del secano, de la zona de Santa Quiteria, y de hecho dice que de esas extracciones pues todo el secano de Almazora se está quedando sin tierra y empiezan a aparecer surgencias de roca caliza, ¿vale? Entonces, dicho esto, también tenemos que decir que desde época prehistórica, todo lo que es la zona de la playa, tenemos ocupación humana, ¿de acuerdo? Y de aquellos momentos, bueno, ahora os enseñaré algunas fotos, pues tenemos, incluso dentro del agua, dentro del mar, tenemos yacimientos submarinos, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un plano que realizó Miguel Ruano, como el que han visto anteriormente, en el que se dibuja también desde la zona del pueblo hasta la playa. Y lo que nos aparece especialmente que es, pues es la torre de vigilancia que vigilaba todo lo que es la desembocadura del río Mijares en caso de llegada de ataques piráticos que pudiesen saquear la zona de la huerta o incluso la propia población. Vale, brevemente de esos yacimientos submarinos, ¿qué tenemos? Pues tenemos ya de época fenicia, dentro del agua, en la playa del Benafeliz, encontramos naufragios de barcos fenicios de en torno al siglo VIII o siglo VII antes de Cristo, y de hecho algunas cerámicas están expuestas en el Museo del Torrillo, el Museo Arqueológico del Torrillo. También tenemos pecios romanos y también pecios medievales, ¿de acuerdo? Naufragios de época medieval. Esto en concreto es un esquife, es una pequeña barca que servía para hacer navegación de cabotaje por la costa, y esto lo digo porque en 1398 el último rey de la Casa de Barcelona, Martí I Lumà, concede a Almazora el privilegio de tener un cargador, un embarcadero en la zona de la playa para poder comerciar con las localidades del Reino de Valencia o con del resto de la Corona de Aragón, ¿de acuerdo? Sobre todo del Principado de Barcelona. Y es interesante porque en Valencia se conservó o se ha conservado el registro de entradas y salidas del puerto medieval de Valencia, que es el Manifest del Mar, y entre 1450 y 1494 aparecen embarcaciones que llegan al puerto medieval de Valencia cargadas de los productos que se explotaban aquí en Almazora, ¿de acuerdo? Y lo hacen pues comerciantes de la localidad con estos barcos, con el esquife o con el yaúd. Que el yaúd es simplemente una barca con vela latina, un poquito más grande que este, ¿de acuerdo? Que pues, servía para hacer navegación de cabotaje por toda la costa. Esta foto en concreto es de las primeras embarcaciones que hay a principios del siglo XX en Almazora. Y se conserva aún la vela latina. Bueno, también lo que tenemos son esos naufragios medievales y algunos de estos recipientes no están en el Museo de Almazora, sino que están en el de Burriana. Y bueno, pues nos hacen referencia, nos remiten a esos comercios, a esas transacciones entre la zona de Valencia y Mallorca o Cataluña, ¿de acuerdo? Esto es una escudilla valenciana, seguramente de Manises, hecha en Manises, y el barco naufragó en la costa de Almazora, pero seguramente iría con destino a Mallorca o a Barcelona. También También lo que tenemos es, a partir del siglo XVIII, algún naufragio que nos habla del comercio transatlántico. Esto en concreto es un asa, ¿de acuerdo? De una jarrita o algún puchero o alguna olla que se realizó en la zona de Puebla. ¿Y dónde está Puebla? Pues está en México. Y con ese comercio transatlántico, pues llegó hasta aquí, hasta las costas de Almazora, y en Almazora ese navío pues, naufragó. Y es muy curioso porque este tipo de cerámica o de asas es de esa zona, de la zona de Puebla, y representa una especie de murciélago. Aquí tienen los ojitos, las orejas y la nariz y la boca, y bueno, pues sería una manera de decorar esas ollitas, esas cerámicas. Bueno, ¿y qué pasa a partir de 1493? Un año antes de que dejen de aparecer esos barcos de Almazora en el registro del puerto de Valencia. Bueno, pues que se da el primer ataque pirático
a las costas de Castellón. En 1493, barcos de piratas berberes o turcos llegan a Oropesa y la asaltan, la saquean. Y a partir de ese momento, la corona española, la monarquía, decide establecer un cuerpo de guardias y torres por toda la costa. Especialmente Carlos V, ya en 1530, 1540, destina mucho dinero para construir torres a lo largo de la costa mediterránea y en concreto en la provincia de Castellón construye 18 torres. Y una de ellas es la Torre de Almasora. ¿Vale? ¿Y dónde está la Torre de Almasora? Pues ahora a ningún sitio. Pero anteriormente, hasta finales del siglo XIX, estaba aquí, esta circunferencia. Estaba en la zona de la playa, esto es el Camilamar, ¿vale? Y aquí tenemos el nuevo cuartel de carabineros, que actualmente es el ambulatorio, biblioteca, ¿vale? Anteriormente había uno que estaba aquí un poquito más alejado, por la zona del parque, donde en la zona de los columpios y el tobogán, seguramente estaría ahí, y la torre estaba entre estos dos. Y bueno, se dice que era una torre de unos 10 metros de altura, de base octogonal y cuerpo hexagonal, y que contaba con 4 soldados, 2 que eran el cuerpo de guardia, que se quedaban siempre en la torre, y otros 2 que eran los atajadores, que iban a caballo y iban desde la torre de Almasora hasta la torre de Burriana, la que está en el Clot de la Mare de Déu, para vigilar todo lo que son los bosques y lagunas de la desembocadura del río Mijares. Y bueno, también se dice que la torre, bueno, era una simple torre de vigía, no tenía ninguna capacidad defensiva. ¿Por qué? Pues porque solo tenía 4 mosquetones, un barril con 4 kilos de pólvora y 80 perdigones de plomo, o sea que con eso no se hacía prácticamente nada. Y además tenía también un pequeño cañón de 3 libras, pues para de alguna manera disuadir momentáneamente los posibles ataques a la población. De hecho, la torre se mantuvo en pie hasta finales del siglo XIX y, de hecho, cuando se estableció el cuerpo de carabineros, lo utilizaron como almacén y caseta de guardia hasta que se construyó el cuartel que hemos visto, ¿de acuerdo? Y en ese momento pasó a ser un almacén. Aquí tenemos la foto del cuartel de carabineros a principios del siglo XX. Y también la importancia de la playa de Almazora reside en que a finales del siglo XIX, en relación con el comercio de la naranja, Almazora era una de las 3 grandes ciudades exportadoras de naranja, junto con Burriana y Castellón. Y por ello, en 1879, el 30 de marzo del 79, Alfonso XII, junto con el gobierno de Madrid, concede a Almazora, igual que siglos antes Martí Lumá, el derecho a construir un cargador para poder exportar esas naranjas y no tener que hacerlo por los puertos de Burriana o el de Castellón. Lo que pasa es que ese cargador o ese embarcadero sería muy frágil y seguramente con los temporales de octubre o de primavera pues desaparecería, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una imagen de cómo se cargaban las naranjas en esas pequeñas barcas llamadas mulas y que se llevaban o que se arrastraban hasta alta mar mediante bueyes, mediante toros, hasta que se podían cargar en los barcos que había esperándoles en alta mar, ¿de acuerdo? Y también una cosa muy importante de esta zona es que durante la Guerra Civil el río Mijares fue referencia topográfica para los pilotos de la aviación italiana y alemana para bombardear el resto de pueblos de la provincia de Castellón y en concreto también Almazora. Y justo en esta fachada, ahora no lo verán muy bien, pero esta fachada está toda ametrallada por las bombas que tiraron en la zona del puente y llegaron hasta aquí a la vía, ¿de acuerdo? De hecho, allá al final tienen una casa que los balcones también están ametrallados, ¿vale? Están doblados por la ametralla, ¿vale? También es uno de los vestigios históricos importantes que tenemos aquí en la localidad. Pues bueno, vamos a la iglesia y seguimos.
Y lo que tenemos aquí, nos vamos a la iglesia, es todo el lienzo de muralla, de la muralla liberal, de la muralla del siglo XIX, relacionada con esa primera guerra carlista, ¿de acuerdo? Y ahora veremos fotos que por detrás esta muralla tiene rampas para poder acceder hasta su parte superior y desde allí poder hacer fuego a todas esas partidas carlistas que venían a saquear la huerta, ¿vale? Vale. Pues bueno, ahora estamos enfrente de la iglesia de la Natividad, ¿de acuerdo? Pero, como bien sabéis o como bien os he ido comentando, aquí tenemos una población que está bajo un señorío feudal eclesiástico, no es ni un noble particular ni tampoco es la corona. Desde 1237 pues hay nobles eclesiásticos que se hacen cargo de la localidad y evidentemente desde ese primer momento tiene que haber algún capellán que se encargue de dar, de ejercer los sacramentos a la población, ¿de acuerdo? De hecho, en 1247, como les he comentado, tenemos la primera referencia al primer capellán de la localidad, que es Bernat de Albió. Además vendría de la zona de Tarragona, ya con el segundo señor feudal, con el obispo de Tortosa. Pero no será hasta 1429 cuando tenemos la referencia a la iglesia de la localidad. Pero en aquel momento no es una referencia a la iglesia de la Natividad, sino que es a Santa María. ¿Y por qué? Pues porque Santa María es el nombre o la advocación a la que prácticamente todas las iglesias de la diócesis de Tortosa pues le dedican el templo, ¿de acuerdo? De hecho, la catedral de Tortosa está dedicada a Santa María. Otras iglesias de la provincia de Castellón, por ejemplo, la de Burriana, El Salvador, también en un principio era la iglesia de Santa María. Entonces, hay una advocación, una devoción a Santa María en todo lo que sería la diócesis del obispado de Tortosa. Y no será hasta 1654, un poco antes de que se empiece a hacer la reforma de la iglesia medieval, cuando encontramos la primera referencia a la natividad de Nuestra Señora, porque es a la natividad de la Virgen a quien está dedicada la iglesia y no a la de Jesucristo, a la de nuestro Señor, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué decir de ello? Bueno, pues que la iglesia no sabemos en origen dónde estaría, pero a partir de 1429 pues podemos pensar que está aquí. También por los cambios que hay en la muralla de Almazora, por la ampliación que hay, por la manera en que se construye la plaza de la iglesia o el portal de la iglesia, pues parece ser que a partir del siglo XIV, siglo XV, podría estar ya en esta zona, ¿vale? Pero sería una iglesia mucho más pequeña, no tendría toda esta envergadura. Y alrededor de la iglesia encontraríamos el cementerio o el fosar, del que luego hablaremos. Sí que es verdad, esto parece que es un poco. No enfoca bien. Y sí que es verdad que a partir de 1685 el obispo de Tortosa decide o ordena al Ayuntamiento de Almazora y a todos los vecinos la reforma integral y ampliación de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque su dignidad lo merece como pueblo. Eso es lo que dice él en la visita pastoral. ¿Y por qué? Pues porque la iglesia medieval se está cayendo a trozos. El tejado está roto, cuando llueve se producen goteras, incluso charcas dentro de la propia iglesia. Las lápidas o el pavimento de la iglesia, que son las lápidas, que son los enterramientos que hay dentro de la iglesia, están desnivelados, la gente se tropieza cuando va a misa, los altares están con desperfectos, los 8 altares originales que había. Entonces decide hacer una reforma integral de toda la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Pues derribando la muralla medieval, el portal de la iglesia o del molí que conocemos, lo derriban y ensanchan la iglesia por sus pies 15 metros de longitud por 30 de ancho. Esos son 500 metros cuadrados en los que hacen una nueva iglesia. Además, esa nueva iglesia cuenta con más capillas para más altares, para más beneficios y sobre todo con una nueva capilla de la comunión, que a partir del siglo XVIII en todo el Reino de Valencia se pone de moda construir capillas de la comunión para pues ejercer
la liturgia que se considere. Y además aquí en Almanzora la Capilla de la Comunión albergaba el tesoro artístico y más preciado de la abadía o del colegio cardenalicio, sacerdotal que había aquí en Almanzora, ¿de acuerdo? Además, siendo un señorío feudal religioso o eclesiástico, contaba con gran población eclesiástica. Se dice que en el siglo XV habrá más de 30 miembros eclesiásticos aquí en Almanzora, en los que pues, se estudiaba teología o se estudiaba el sacerdocio y bueno, pues ejercían todos estos beneficios. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos, el anterior era un dibujo de la diócesis de Tortosa, en época medieval, que llegaba prácticamente hasta la zona de Sagunto, pero que ya a partir de los años 60 del siglo XX esas fronteras se reducen hasta prácticamente pues, la zona norte de Castellón, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenemos es el sello del Justicia de Almanzora, que sería el funcionario encargado de administrar la justicia en la localidad. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que aquí en Almanzora había dos poderes independientes. Uno, el señor feudal eclesiástico, el obispo, que ejercía sus derechos y privilegios y poderes, y luego estaba el ayuntamiento municipal, que era la bailía, ¿no? Era el valle con los diferentes funcionarios. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que entre los dos pues podía haber roces, podía haber conflictos, pero siempre, y esto es interesante, siempre que había un cambio de señor feudal, porque el obispo moría, el obispo anterior moría, y entraba otro nuevo, ese nuevo obispo y señor feudal de Almanzora venía aquí a Almanzora y en la iglesia se le rendía pleitesía, se le hacía el juramento de fidelidad para establecerlo como nuevo señor feudal de la localidad, ¿de acuerdo? Otra cosa muy interesante de Almanzora es este documento, que no se ve muy bien, pero bueno. Es un documento del 17 de mayo de 1253, del siglo XIII, en el que se establece un inventario de los bienes que tiene el obispo de Tortosa aquí en Almanzora. Es un simple inventario en el que aparecen, pues el obispo tiene 3 o 4 ropas, ballestas, escudos, mesas, sillas, es un listado de cosas que él tiene aquí en sus posesiones. Pero ¿qué pasa? Que a partir de la tercera línea, el inicio, la introducción está en latín, pero a partir de la tercera línea está todo en catalán antiguo, está en valenciano. ¿Eso qué quiere decir? Que es el primer documento en valenciano del Reino de Valencia que se escribe aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no solo Almanzora es la primera localidad de nueva planta que se establece en el Reino de Valencia, sino que también tiene el primer documento en valenciano del Reino de Valencia. Tenemos ese privilegio, Almanzora, de ser los pioneros en estas cosas, ¿no? En estos aspectos. Por eso es importante hacer esta visita también. Bueno, la iglesia barroca, es una foto de 1914 que realizó Carlos Artou, ¿de acuerdo? A principios del siglo XX. Y bueno, ¿cómo se reforma la iglesia? Pues a partir de 1685 se reforma, como os he dicho, todo el pie. En 1691 se hace esta portada, la portada principal. Y también se construye el campanario, porque no sabemos dónde estaba el campanario original. Pero se construye de una manera muy lenta, no sabemos los pagos cómo funcionan, pero tarda mucho en construirse. De hecho, tarda tanto en construirse que cambia el estilo. En un inicio es un estilo barroco, porque el interior de la iglesia, si han entrado a misa o a alguna festividad, pueden ver que tiene columnas barrocas con sus capiteles barrocos, pero luego todo lo que es el campanario y la portada principal, la portada que da al carrer de Remur, es una portada, bueno, es un estilo más clásico, ¿no? Más geométrico, que hace referencia a esas estructuras clásicas tipo el Partenón de Atenas o los templos romanos, ¿de acuerdo? Y sobre todo también el campanario lo que tiene son esas pilastras en la zona de campanas que nos evocan a un estilo toscano, un estilo también clásico. Sabemos que el campanario es del siglo XVIII porque la campana más antigua que hay es la de Santa Bárbara y María Magdalena y está datada en 1714, ¿vale?
ya después de la Guerra de Sucesión, se vuelve a restaurar, ¿no? A reconducir las obras, porque se había parado durante ese tiempo de guerra. Vale, aquí tenemos el campanario, también a principios del siglo XX. No sé dónde. Casi tengo. Vale, así mejor. Vale, el altar principal. El altar principal dedicado a la Natividad de Nuestra Señora, realizado por los hermanos Ochando, también a principios del siglo XVIII. Vienen aquí artistas de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y especialmente vienen a trabajar los hermanos Ochando, Luis, Manuel y Juan, que eran los talladores y decoradores, artistas religiosos más importantes de la provincia de Castellón. De hecho, van a Morella a trabajar, a Catí, a Tíritz, a Albocácer, incluso se van a la zona de Toledo a trabajar para decorar las iglesias de esas zonas. Y evidentemente también destaca José Ochando, que fue maestro de talla y decorador de la Real Fábrica de loza fina y porcelana de Alcora, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este es el altar mayor, de estilo churrigueresco, con esa decoración dorada. Pero ¿qué pasa? Que durante la Guerra Civil el altar se quemó, ¿de acuerdo? Ahora verán una foto. Bueno, esto también es de la nevada del 46. Bueno, también en el siglo XVII lo que hay es una proliferación de capillas y ermitas por todo el término municipal, pero destaca sobre todo la de Santa Quiteria, porque es de las primeras que hay aquí en la localidad. De hecho, seguramente está datada en 1330, ¿de acuerdo? A principios del siglo XIV. Y bueno, esta foto es de Carlos Artou también, de principios del XX, en el que se ven pues todos los niños nadando, ¿no? Y disfrutando en las aguas del río Mijares. La capilla de la Sangre, que estaba en la calle Mayor, junto al lado del museo, pero en los años 60 se derribó para hacer un bloque de pisos. Pero hay que decir que a principios del siglo XVII, del siglo XVIII, mientras se está reformando la iglesia mayor, actúa como parroquia. La gente iba aquí a esta capilla para dar misa, ¿de acuerdo? El Calvario también a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se construye el Calvario de Almazora, y lo que pasa es que en 1932 la Iglesia llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Almazora para canjear el campanario, que el campanario era de titularidad municipal, por el Calvario. ¿Por qué? Porque al Ayuntamiento le interesaba ensanchar la localidad y lo derribaron, ¿de acuerdo? No obstante, el Ayuntamiento republicano de aquel momento lo que hizo fue restaurar el campanario antes de cederlo a la iglesia. Y aquí tenemos la iglesia de la Natividad en 1936, totalmente destruida por dentro, no quedan altares, no quedan bancos, imágenes de santos, ni mucho menos el altar mayor, ¿de acuerdo? Vale, y sobre el cementerio, alrededor de la antigua iglesia medieval, ¿qué estaba? Pues estaba el fosar, que es como se conoce al cementerio medieval. Y del fosar, del cementerio medieval, han aparecido algunas lápidas de estilo discoidal que nos hablan de la presencia de enterramientos alrededor de la iglesia. Y, de hecho, en 1595, en una de las visitas pastorales del obispo de Tortosa aquí a Almazora, ve que el cementerio de Almazora está muy destruido, está muy deteriorado, y ordena al Ayuntamiento de Almazora a rehacer las paredes perimetrales, a poner un candado a la puerta o un cerrojo a la puerta, y sobre todo lo hace bajo amenaza de excomulgación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no se puede permitir que entren perros en el cementerio, se lleven los huesos de los fallecidos, bueno, pues de alguna manera amenazándoles para que actúen, ¿vale? Y este cementerio estará en esta zona hasta 1808. En 1808, por las nuevas normativas de higiene y sanidad del gobierno liberal de Cádiz,
se extraen todos los cementerios a extramuros. ¿Y dónde se coloca el nuevo cementerio? Pues en la calle Sagrario, justo por donde hemos pasado. Y ahí estará hasta 1880, 1890, que es cuando se creará el nuevo cementerio municipal, que está al final de la avenida José Ortiz, ¿de acuerdo? Estará muy poquito tiempo ahí detrás. De hecho, cuando se hicieron las casas nuevas que hay aquí en la calle Sagrario, pues iban saliendo los huesos que aún quedaban y bueno, pues la gente vendía los huesos, ¿vale? Una cosa un poco escatológica. Y bueno, en relación con la muralla carlista, pues liberal, pues aquí tienen unas imágenes, ilustraciones de esos combates de la primera guerra carlista en la provincia de Castellón, estos en concreto en 1837, cuando la expedición real de Carlos María Isidro llega a La Plana y asedian Castellón. Aquí tienen el Fadrí, ¿vale? Tropas carlistas. La entrada del general Ramón Cabrera en Morella en enero del 38. Y a partir de ese momento en que se establecen los cuarteles militares carlistas en la zona del Maestrazgo, pues vienen aquí todas esas partidas a saquear la huerta. Este también está estudiado. La batalla de Les Useres, pero este me interesa más, que es un ataque de una incursión de una partida de caballería carlista y venían a esta zona ¿a qué? Pues a robar, a saquear las huertas, a quedarse con los alimentos. Como las poblaciones como Almazora no tenían capacidad de defenderse, ¿qué hacían? Abrían las puertas. Estas partidas entraban, saqueaban las casas, se llevaban la comida, se llevaban las caballerizas que podían para tener más tracción animal para sus acciones, se llevaban las armas que podía haber dentro de las casas o en los cuarteles de la localidad y sobre todo se llevaban a los chicos jóvenes. ¿Por qué? Porque era una manera de reclutar fácil, ¿de acuerdo? Así tenían soldados gratis para poder hacer la guerra. Y sobre todo también se llevaron de aquí de Almazora al sacerdote, al párroco. ¿Por qué? Pues porque el sacerdote de Nules era carlista, había desavenencias con el de Almazora y lo secuestraron para entregárselo a Ramón Cabrera. Y no llegó a Ramón Cabrera porque el Ayuntamiento de Almazora pagó una multa o un rescate de unos 6.000 sueldos para poder liberarlo. Y lo liberaron, pero muy maltrecho, le habían pegado una paliza y bueno, en fin, pero lo pudieron salvar, ¿vale? Y creo que aquí ya está. Vale, y nos vamos ya a la última parada, que es de nuevo la Plaza Mayor. Vale, ya para acabar, simplemente en esta última parte, pues ya que estamos en los porches medievales, quería hablar un poquito de la sociedad medieval de Almazora. ¿Y por qué los porches medievales? Porque esta zona aparece ya documentada en 1290 como el Vico Maiori, que es la Plaza Mayor de la Almazora, y alrededor de la plaza Mayor tenemos esporchos del Mercat d'Almazora. Y están documentados a partir de 1344. De hecho, hay una casa aquí que ha puesto también la fecha de construcción y creación de estos porches, y era donde se hacía el mercado municipal. Un mercado municipal que se le concede a Almazora a partir de 1313 por parte de Jaime II, que es el nieto de Jaume I, que es quien concede el derecho a hacer mercado todos los viernes, de carácter anual. Y ya será un poquito más tarde, en 1398, cuando el mismo Martí I Lumà, el que había concedido el cargador en la playa, el privilegio de cargadero, es también este rey el que le concede el privilegio a Almazora de tener una fira de 20 días, que es la Fira de San Andreu, que es la fira medieval que actualmente conocemos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí a Almazora venían todos los mercaderes de todas las partes de la Corona de Aragón a vender e intercambiar sus productos, ideas, etc. Y bueno, al respecto de esto, ¿qué hay que decir? Bueno, pues que la sociedad de Almazora era una sociedad eminentemente agrícola, agropecuaria, que se dedicaba a la explotación de los recursos naturales del territorio. Pues bueno, había cereales, había olivos, viñas, algarrobos, moreras también para lo que es la industria textil, y sobre todo el cáñamo, ¿de acuerdo? Tenemos uno de los topónimos más famosos aquí en la localidad, al final de la calle Mayor, que es la picahora, porque allí se picaba el cáñamo para hacer todas las cuerdas, ¿de acuerdo? Cuerdas que iban sobre todo a suministrar a la Armada Real de la Corona para los barcos de guerra, junto con Castellón. Y sobre todo para hacer alpargatas o lo que necesitasen.
Pero también, aparte de ser una sociedad agrícola, era una sociedad con cierta artesanía, con cierta industria. ¿Por qué? Pues porque teníamos industria de la alimentación, carnicerías, hornos, molinos, una industria también del metal, es decir, había herreros, cerrajeros, hojalateros, y sobre todo también tenemos en los documentos históricos tenemos noticias de boticarios, gente que trabajaba en salud o en la farmacéutica, como pueden ser los barberos. Antiguamente los barberos se dedicaban también al tema de la salud, ¿no? Pues también tenemos que en aquella época hay barberos aquí en la localidad. O directamente tenemos algún personaje importante que era notario de la ciudad, y bueno, pues se encargaba de todos los testamentos o herencias o negocios que se podían cerrar aquí en la localidad, ¿vale? Y es interesante también que al principio de la ocupación cristiana aquí en Almazora hay un boom demográfico, viene mucha población a ocupar el territorio, pero inmediatamente después, no sabemos si es por cuestiones de epidemias, de brotes epidémicos o por cuestiones de conflictos, la población va decreciendo, ¿de acuerdo? Y durante el siglo XIII, XIV, XV y XVI vemos como la población va minmando, va reduciéndose, hasta que hay 100 casas. 100 casas que serían pues 100 familias, y no será hasta finales del siglo XVII, 1674, que es cuando hay un nuevo repunte, y en ese nuevo repunte es cuando seguramente empiecen a construirse los arrabales que encontramos a partir de la calle San Cristóbal. De la calle San Cristóbal y sobre todo también la zona del Portal de la Mar. Y bueno, tenemos aquí fotos de aquellos momentos, los porches en 1910, principios del siglo XX, el mercado, ¿vale? Las eras, estos en la calle El Socorro, muy al extrarradio de la localidad en aquel momento, pero ahora está en el centro del pueblo. Ventando el arroz, ¿de acuerdo? En la playa, porque las marjales se utilizaron para plantar el arroz. Se iba ganando terreno a todas esas albuferas prehistóricas que había en la playa. Con las habas también, porque había mucha producción de hortalizas y de legumbres. Bueno, pasando el arado, un arado tradicional con mulas o con machos, que hasta hasta finales del siglo XX aún se utilizaban, ¿de acuerdo? Años 50, años 60. Ganaderos que iban por la zona del río, pues con sus ganados para que pudiesen comer todas las hierbas y todos los matorrales que había en el río y dejarlo todo limpio. Sí. También había industria de carretería, hacían sus carretas y sus transportes para transportar la mercadería, al igual que esas barcas de pesca o de comercio que hemos visto anteriormente. Corderas, mujeres que también trabajaban en la cordería o en la tejería o haciendo alpargatas, o en la sastrería. Y herreros, ¿de acuerdo? También la herrería era muy importante a la hora de poder fabricar artilugios pues, o herramientas de campo o los cerrojos de las puertas, ¿de acuerdo? Vale, y yo creo que ya con esto se acaba, ¿vale? Y bueno, pues voy a apagar esto. Vale, pues dicho esto, hemos llegado al final de la visita. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues nada, hasta otra. ¿Vale? Y si tienen alguna duda